¿Cuántas heridas pueden guardarse detrás de una sonrisa? ¿Cuántas lágrimas pueden secarse en silencio antes de que el alma empiece a apagarse por dentro? ¿Cuántos años puede vivir una mujer aparentando estar bien cuando por dentro todo está roto? Y si te dijera que no importa cuán profundo haya sido el dolor, ni cuán largo haya sido el silencio, Dios tiene un poder secreto que puede sanar hasta las heridas más escondidas. Y si te dijera que hay un momento divino, un encuentro invisible que no se ve con los ojos, pero que transforma desde lo más profundo del corazón, y que ese momento puede ser hoy, en este mismo video. En los próximos minutos, vas a conocer cómo Dios se encuentra con los que han sido olvidados, cómo restaura a los que fueron abusados, cómo devuelve la voz a los que aprendieron a callar para sobrevivir. Este no es un estudio bíblico más. Este es un encuentro espiritual para corazones rotos. Y lo que el Espíritu Santo te va a mostrar aquí puede marcar el comienzo de tu sanidad emocional, espiritual y hasta física. Este video es para ti, mujer que has caminado con el alma en silencio. Es para ti que has vivido años con una carga que nadie conoce. Es para ti que sientes que tus oraciones no fueron escuchadas, que tu historia no fue vista, que tu dolor no le importó a nadie. Pero hoy, Dios quiere que sepas que Él vio todo. Y que no solo lo vio, estuvo contigo en cada lágrima escondida. Hoy vas a descubrir un principio que pocos conocen, pero que puede cambiarlo todo. El dolor que escondiste no es invisible para Dios. Y lo que el mundo ignoró, el cielo ya decidió restaurar. En este video vamos a desentrañar un misterio espiritual. Cómo Dios sana lo que otros no saben que está herido. Vamos a ir al fondo de historias bíblicas olvidadas, palabras sagradas que muchas veces se leen rápido, pero que hoy se abrirán como un bálsamo sobre tu alma. Vamos a hablar de sanidad. Pero no la sanidad espectacular que grita ante las multitudes. Vamos a hablar de esa sanidad lenta, íntima, que ocurre cuando Dios toca el rincón del corazón donde nadie más ha tocado. Tal vez no te diste cuenta, pero este video ya está siendo un lugar de refugio para ti. Porque cuando Dios quiere sanar, primero te atrae con suavidad. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay una palabra específica del cielo para tu historia. Pero quiero hacerte un pedido importante antes de comenzar este viaje. Comenta ahora mismo esta frase: estoy con Cristo, aunque me haya dolido tanto. Escribe esas palabras como un acto de fe, como una confesión espiritual. Porque cuando tú escribes eso, no solo estás diciendo que has sufrido, estás proclamando que aún sigues en pie, que no te rendiste, que sigues creyendo. Y si puedes, dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están sufriendo en silencio. Al hacer eso, tú estás predicando sin hablar. Estás extendiendo esta palabra a quienes hoy necesitan una señal del cielo. Y por eso, te honro. Porque eso es lo que hacen los hijos de Dios, comparten lo que les sanó. Suscribirte también es una forma de pertenecer. Este canal está ayudando a mujeres y hombres que no tienen iglesia cerca, que fueron heridos dentro de congregaciones, que están caminando solos. Y tú, al suscribirte, no solo sigues viendo contenido, te conviertes en parte de esta familia espiritual. Hoy, el estudio va a tocar temas delicados. Vamos a entrar en la historia de una mujer herida, una mujer real, una mujer bíblica, una mujer como tú. Y te aseguro que la penúltima enseñanza de hoy puede contener una llave espiritual que desbloquee una nueva etapa en tu vida. Una etapa de descanso, de restauración, de libertad emocional. Así que quédate hasta el final. Ahora respira profundo. Suelta todo lo que estabas haciendo. Deja que este momento sea solo entre tú y Dios. Y abre tu corazón, porque lo que vas a recibir puede sanar algo que llevas años callando. La mujer encorvada, cuando el cuerpo refleja una herida del alma. Durante 18 años, una mujer caminó encorvada por las calles de su ciudad. No tenía nombre en el relato bíblico. No tenía título. No tenía prestigio.
Solo una condición que marcaba cada uno de sus pasos: su cuerpo estaba doblado hacia abajo y no podía enderezarse por sí misma. Para muchos, era solo una enfermedad física. Para Jesús, era una evidencia espiritual. Una opresión que no había comenzado en los huesos, sino en el alma. Este relato se encuentra en Lucas 13 y, aunque se narra en pocos versículos, encierra uno de los mensajes más profundos sobre la restauración de los que han vivido años bajo el peso del dolor no visto. Jesús estaba enseñando en una sinagoga en día de reposo, rodeado de gente religiosa, de estudiosos, de expertos de la ley. Pero en medio de esa multitud, su mirada no se dirigió a los sabios, sino a esta mujer que probablemente ya se había acostumbrado a pasar desapercibida. En silencio, siempre mirando el suelo, evitando los ojos de los demás, viviendo bajo el peso de una carga invisible. El texto dice que tenía un espíritu de enfermedad. Es decir, no solo era una dolencia física, sino una opresión espiritual que afectaba su cuerpo. Este punto es clave. Muchas veces, los traumas emocionales, los abusos sufridos, los dolores no sanados, terminan manifestándose en el cuerpo. El alma herida comienza a deformar la postura, la mirada, la forma de caminar por la vida. Y con el tiempo, esa carga se vuelve parte de la identidad. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has caminado años con una herida que no se ve, pero que pesa cada día? ¿Has sentido que no puedes levantar la cabeza, no porque te falte fe, sino porque algo más profundo te impide mirar al frente con dignidad? La mujer encorvada era un símbolo viviente del dolor oculto. Y en una sociedad que valoraba la belleza exterior, la perfección física y la aparente santidad, ella era ignorada. Invisible. Durante 18 años. No 18 días. No 18 semanas. 18 años. Pero ese día, algo cambió. Jesús la vio. No solo la notó. La vio. Con una mirada que traspasa la apariencia. Con una visión que discierne el dolor acumulado. Con una compasión que no necesita palabras para actuar. Y entonces la llamó. Imagina ese momento. Una mujer acostumbrada al anonimato, de pronto, es llamada al frente. No por un médico. No por un juez. Por Jesús. El Hijo de Dios. El Mesías. Y frente a todos, Él dice algo que sacude no solo el cuerpo de ella, sino toda la estructura religiosa del lugar. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús no le pregunta nada. No le exige nada. No le pide fe. Él declara. Él proclama. Él libera. Luego impone sus manos sobre ella. Y en ese instante, su espalda se endereza. Su cuerpo se alinea. Sus huesos se afirman. Y lo que por años fue su esclavitud, desaparece en un segundo. Ella no solo se pone de pie. Ella glorifica a Dios. Porque la verdadera sanidad no termina en el cuerpo. Comienza en el alma. Y culmina en la adoración. Pero no todos celebran. El principal de la sinagoga, indignado, se escandaliza. No por el milagro, sino por el día en que se hizo. Era sábado. Y para él, la ley era más importante que la liberación. Entonces Jesús responde con firmeza. No se queda callado. No se disculpa. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no debía ser desatada de esta ligadura en día de reposo. Aquí está el corazón de este mensaje. Jesús llama a esta mujer hija de Abraham. No la define por su enfermedad. No la llama por su dolor. La llama por su identidad. Esto es fundamental. Cuando Dios te restaura, no solo quita el dolor, te devuelve quien tú eres. Y lo hace incluso cuando otros no lo aprueban. Incluso cuando los religiosos se escandalizan. Incluso cuando el mundo prefiere que sigas doblada, callada, ausente. Jesús rompió el protocolo por una mujer herida. Porque para Él, un corazón liberado vale más que cualquier tradición. Ahora reflexionemos.
¿Cuántos años llevas tú cargando con lo que no te pertenece? ¿Cuánto tiempo has vivido encorvada por lo que te hicieron, por lo que no dijiste, por lo que callaste para sobrevivir? Esta mujer no pidió ayuda, pero Jesús la vio. No gritó, pero Jesús la llamó. No explicó su historia, pero Jesús la entendió con una sola mirada. Tal vez eso es lo que más necesitamos hoy, ser vistos. Ser reconocidos en medio del dolor que el mundo no nota. Y eso es lo que Dios hace. Él ve. Él llama. Él restaura. Esta historia nos enseña que no importa cuánto tiempo haya pasado. La restauración de Dios no tiene fecha de caducidad. Aunque hayan sido 18 años, o 30, o toda una vida. Cuando Jesús habla, el alma se endereza. Cuando Él toca, la identidad resucita. Cuando Él libera, el pasado pierde su poder. La mujer encorvada no volvió a su casa como antes. Volvió erguida, transformada, llena de gratitud. Porque el día que Dios te restaura, es el día en que comienzas a vivir de verdad. Y tú también puedes empezar a caminar erguida. No por orgullo, sino porque ya no llevas encima lo que otros te hicieron cargar. Ya no eres esclava del abuso, del silencio, del miedo. Eres hija de Abraham. Eres vista. Eres amada. Eres libre. 2. La hija de Jairo, cuando el milagro llega en medio del caos. En medio de una multitud apretada, un hombre desesperado atraviesa las barreras sociales para llegar hasta Jesús. Su nombre es Jairo. Es un principal de la sinagoga, alguien con influencia, con autoridad, acostumbrado a dirigir, no a suplicar. Pero esta vez no llega como líder, sino como padre. Su hija está muriendo. Y cuando un padre ama, todo lo demás pierde importancia. La reputación, los títulos, los rituales. Cuando el dolor se instala en casa, el corazón no se mueve por lógica, sino por necesidad. Jairo se lanza a los pies de Jesús. No intenta mantener las apariencias. Clama. Le ruega que venga, que ponga sus manos sobre su hija. Cree que si Jesús llega a tiempo, la vida puede ganar. Y Jesús acepta ir. Comienza la caminata hacia el milagro. Pero entonces, en medio de ese trayecto, ocurre algo inesperado, una interrupción. Una mujer se abre paso entre la multitud. Lleva 12 años con flujo de sangre. 12 años marginada, impura, aislada. Su historia se entrelaza con la de la hija de Jairo. Porque mientras una niña lleva 12 años de vida, la otra mujer lleva 12 años de enfermedad. Una representa la esperanza naciente. La otra, la esperanza que se ha ido desangrando lentamente. Y mientras Jesús va hacia la casa de Jairo, esta mujer toca su manto. Lo hace en silencio, con temor, con fe. Y en ese instante, Jesús se detiene. Siente que poder ha salido de él. Mira a su alrededor. Pregunta. Busca a quien lo tocó. El tiempo se detiene para ella. Pero para Jairo, cada segundo que pasa parece una sentencia. Imagina la tensión. Tu hija está muriendo. Jesús aceptó ayudarte. Pero ahora se detiene para atender a alguien más. La multitud observa. La mujer tiembla. Jesús la mira, la escucha y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es la única vez que Jesús llama hija a una mujer. En ese momento, en medio de una emergencia, Jesús no solo sana un cuerpo, restaura una identidad. La mujer anónima, impura, escondida, se convierte en hija. En ese instante, no solo recupera la salud, recupera su lugar, su valor, su dignidad. Pero mientras esto sucede, alguien llega desde la casa de Jairo con una noticia que cae como un martillo: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. La frase es fría, directa, definitiva.
Y quizás también familiar para quienes han oído que su historia ya terminó, que no hay nada más que hacer, que el milagro no llegó a tiempo. La fe de Jairo, que ya estaba frágil, probablemente se desploma. Pero Jesús escucha la noticia. Y antes de que el miedo se apodere del corazón de Jairo, le dice: no temas. Cree solamente y serás salva. Aquí hay un principio poderoso. La fe no siempre impide las malas noticias, pero sí define cómo las enfrentamos. Jesús no se apresura. No se justifica. No corre. Camina. Porque sabe que la muerte no pone fin a lo que Dios ya ha decidido hacer. Llegan a la casa. El ambiente está cargado de llanto, de ruido, de desesperanza. La gente dice que no tiene sentido entrar, que la niña está muerta, que ya es tarde. Pero Jesús, con calma, les dice: no está muerta, sino duerme. Se burlan de él, lo ridiculizan, lo sacan. Y entonces, en un espacio limpio de incredulidad, solo con los padres y 3 discípulos, Jesús toma a la niña de la mano. Y con voz suave, le dice: Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y ella se levanta. Come. Vuelve a la vida. Esta historia es doblemente restauradora. Porque Jesús no solo levanta a la niña, también levanta la fe de un padre y la voz de una mujer olvidada. En un solo capítulo, Jesús sana a 2 hijas. Una, físicamente. Otra, emocionalmente. A una, la rescata de la muerte. A la otra, de una vida sin sentido. Y hay algo aún más profundo aquí: la restauración no siempre sigue el orden que esperamos. Jairo pensaba que Jesús llegaría directo a su casa. Pero el camino fue interrumpido. El milagro fue postergado. Su esperanza fue puesta a prueba. Pero al final, lo que parecía una pérdida, se convirtió en una revelación. Jesús no llega tarde. Llega cuando su gloria puede ser más clara. La hija de Jairo, al volver a la vida, no solo devuelve la alegría a su hogar, también se convierte en una señal de que lo que está muerto para los hombres, aún puede estar dormido para Dios. Y eso aplica también para ti. Quizás hay partes de ti que han muerto en silencio. Tal vez llevas años esperando ser atendido y parece que siempre hay alguien que se adelanta. Quizás sientes que Jesús se detuvo con otros y que tu milagro se retrasó. Y tal vez, como Jairo, has recibido noticias frías, duras, definitivas. Pero escucha esta verdad: Jesús sigue en camino. Aunque parezca que todo terminó, Dios no ha escrito el punto final. Aunque la multitud se ría, aunque la lógica diga que ya no hay salida, Jesús sigue diciendo: no temas. Cree solamente. Y cuando Él entra, la muerte cede. El caos se ordena. La vida regresa. Así como levantó a la hija de Jairo, puede levantarte a ti. Así como llamó hija a una mujer rota, puede devolverte tu voz. Así como restauró 2 vidas en una sola jornada, puede restaurar las partes más frágiles de tu historia. Porque para Jesús, cada hija es valiosa. Cada clamor es escuchado. Cada alma herida merece ser tocada. Y cada final puede ser un nuevo comienzo. 3. Cuando el alma sana, pero aún arrastra cadenas, un paso que no se puede ignorar. Hasta aquí, hemos visto cómo Dios puede tocar a una mujer encorvada por años de dolor, cómo puede restaurar la vida de una niña muerta y sanar el alma de una mujer que llevaba más de una década excluida y sangrando en soledad. Hemos caminado por historias reales, concretas, donde Jesús se detiene, mira, toca y transforma. Pero hay algo más que necesito decirte. Algo que no puedo ignorar. Algo que arde en mi corazón porque sé lo que es vivir atado por dentro mientras por fuera todo parece estar bien. Muchas veces, cuando alguien ha vivido situaciones de abuso, de abandono, de dolor emocional profundo, la herida no termina cuando la situación se detiene. No se acaba cuando el agresor se va. No desaparece cuando el tiempo pasa. A veces, lo que viene después es peor.
Porque lo que el alma sufrió en silencio comienza a expresarse de formas que nos confunden, en comportamientos compulsivos, en decisiones autodestructivas, en hábitos secretos, en vicios de los que nadie sabe pero que nos consumen día tras día. Tal vez tú que estás viendo esto ahora lo sabes bien. Quizás tú también cargas con una parte de ti que nadie conoce. Una parte que llora en la noche mientras todos duermen. Una parte que ora, que clama, que suplica por liberación, pero que vuelve a caer una y otra vez en esos mismos patrones, en esas mismas cadenas. Tal vez te prometiste muchas veces que no lo harías más, que esta vez sería diferente, que ahora sí ibas a ser fuerte. Y sin embargo, caíste. Y después de caer, vino la culpa. Y después de la culpa, el silencio. Y después del silencio, la resignación. Yo estuve allí. Durante más de 10 años, luché con pecados que me humillaban, con hábitos que nadie conocía, con una doble vida interna que no coincidía con lo que decía mi boca ni con lo que anhelaba mi alma. Y cada vez que me acercaba más a Dios, más me dolía no poder liberarme de eso. Me preguntaba por qué. Me juzgaba. Me escondía. Me volvía a levantar. Y volvía a caer. Hasta que un día, Dios me confrontó con una verdad que cambió mi vida. No es suficiente querer dejar el pecado, hay que entender cómo ser libre con mi ayuda. Y fue entonces cuando comencé un proceso. Un paso a paso espiritual. Una guía basada en la palabra, en la oración, en el conocimiento de la guerra interior. Un camino que no me liberó en un solo día, pero que me llevó, paso a paso, a romper las cadenas que durante años me mantuvieron atado. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Grabé un video especial donde te explico, con total honestidad, cómo fue ese proceso. ¿Qué descubrí? ¿Qué hice mal? ¿Qué funcionó? ¿Cómo Dios me guió? Es un video íntimo, directo, sin adornos. Un video que no hice por contenido, sino por obediencia. Porque sé que alguien necesita saber que sí hay salida. Ese video está ahora mismo fijado en el primer comentario de este video. Y no te lo digo como una estrategia. Te lo digo como quien extiende la mano desde el otro lado del río. Como quien conoce el terreno y puede ayudarte a cruzar. Como quien quiere que experimentes la verdadera libertad que Jesús ofrece. No te acostumbres a convivir con tus cadenas. No conviertas tu prisión interna en parte de tu identidad. Dios no te creó para vivir bajo esclavitud secreta. Dios no te diseñó para sobrevivir con culpa. Dios te creó para ser libre. Completamente libre. Desde adentro. Y ese paso puede comenzar hoy. Haz clic en ese enlace que está fijado en el primer comentario. Hazlo sin miedo. Hazlo sin vergüenza. Hazlo con fe. No importa cuántas veces hayas fallado antes. No importa si llevas años en esta lucha. Dios no está cansado de ti. Él está esperándote justo allí, donde tú ya no puedes más. Y si estás pensando que tal vez este no es tu momento, que tal vez puedes dejarlo para después, que quizás no estás listo. Recuerda esto, el enemigo siempre va a querer que lo postergues. Pero el Espíritu Santo siempre te llama hoy. Porque hoy es cuando la gracia está presente. Hoy es cuando la palabra ha sido sembrada. Hoy es cuando tu corazón está abierto. Y hoy puede ser el día que marque el inicio de tu verdadera libertad. Que nadie más te diga que no puedes cambiar. Que nadie más te convenza de que eso que haces en secreto es parte de tu naturaleza. Tú fuiste creado para más. Para vivir sin máscaras. Para ser luz. Para ser testimonio. Y yo estoy aquí como prueba de que es posible. Por eso, si algo en este video tocó tu corazón, si algo en estas palabras te habló, si sentiste que Dios te estaba mirando en secreto mientras escuchabas, entonces no lo ignores. Ve al primer comentario. Haz clic. Mira ese video. Y deja que Dios comience contigo una historia de liberación profunda, real y duradera. Porque sí, hay heridas que tardan años en cerrar. Sí,
hay pecados que se adhieren como sombras al alma. Pero también hay un Dios que no se cansa de esperar. Un Dios que te conoce. Un Dios que te ama. Un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas, incluso en ti. 4. Tamar, la mujer silenciada, cuando el dolor familiar se convierte en un grito olvidado. Hay historias en la Biblia que incomodan. Relatos que se apartan del heroísmo, de los milagros, de los momentos de fe triunfante, para adentrarse en zonas oscuras del alma humana. Historias que parecen sacadas de una vida moderna marcada por la violencia, el abuso, el silencio y la injusticia. Tamar es una de esas historias. Su nombre aparece en las Escrituras no como protagonista de un milagro, sino como símbolo de una herida sin justicia. Y, sin embargo, su historia está ahí. No fue borrada. No fue escondida. Está escrita en la genealogía espiritual de Israel como testimonio de que Dios ve incluso aquello que la sociedad calla. Tamar era hija del rey David, hermana de Absalón, una mujer joven, virgen, de casa noble, respetada. Pero en su entorno más cercano se gestaba una tragedia. Su medio hermano, Amnón, comenzó a obsesionarse con ella. La deseaba no desde el amor, sino desde el egoísmo. La pasión se transformó en enfermedad. Y en lugar de dominar su impulso, Amnón permitió que la perversión lo consumiera. Con la ayuda de un amigo astuto, fingió estar enfermo y pidió que Tamar le llevase comida a su habitación. Allí, a solas, lejos de toda protección, ocurrió lo que tantas mujeres han vivido a lo largo de la historia: fue forzada, violada, silenciada y después rechazada. La Escritura dice que, una vez cometida la atrocidad, Amnón la aborreció con un odio mayor que el amor con el que antes la había deseado. Le ordenó que se fuera. La expulsó. Y con ello, no solo violó su cuerpo, sino que despojó su dignidad, su honra, su seguridad emocional, su futuro. Tamar se vistió con ceniza. Rasgó su túnica. Gritó. Pero no hubo juicio. Absalón, su hermano, al enterarse, le dijo que guardara silencio. No lo tomes tan a pecho, fue su consejo. Y David, su padre, se enojó, pero no hizo nada. Este es el silencio que más duele. Cuando los que deberían proteger, no protegen. Cuando los que tienen poder, no hacen justicia. Cuando los que predican la ley de Dios, no la aplican en casa. Y Tamar quedó devastada. La Biblia lo dice en una frase lapidaria. Y quedó Tamar desolada en casa de su hermano Absalón. 2 Samuel 13:20. Esa desolación no es solo tristeza. Es vacío. Es ruina. Es lo que ocurre cuando una mujer es marcada por el abuso y no tiene a dónde ir. Cuando no encuentra voz, ni manos, ni justicia. Cuando su historia queda relegada a una frase en un capítulo trágico. Pero el hecho de que Dios haya permitido que esta historia esté en la Escritura nos dice algo importante. Aunque Tamar fue silenciada por los hombres, su grito llegó al cielo. Y aunque no hubo castigo inmediato, ni reparación en vida, Dios se encargó de mostrar que Él no olvida. Esta historia es profundamente humana, profundamente dolorosa, porque representa lo que miles de mujeres viven en silencio. Abuso sexual en el entorno familiar, en entornos religiosos, en contextos donde el agresor es protegido y la víctima es culpada. Y a menudo, como Tamar, no encuentran consuelo. Viven en casa como si nada hubiera pasado, pero internamente están desoladas. Sin embargo, Tamar sigue presente en el texto sagrado. Su dolor no fue escondido. Su trauma no fue ignorado por Dios. Y el hecho de que su historia esté escrita muestra que la Biblia no calla ante la injusticia. Y aún más, hay algo profundo que se desprende de este relato. En la cultura hebrea, el nombre y la descendencia eran todo. Ser virgen, ser esposa, tener hijos, era parte esencial de la honra femenina. Pero después de este abuso, Tamar quedó marginada, sin descendencia, sin propósito visible. Y sin embargo,
siglos más tarde, otra mujer con su mismo nombre aparecería en la genealogía de Jesús, Tamar, la que engañó a Judá. Ambas Tamars, con historias difíciles, complejas, dolorosas, forman parte del linaje del Salvador. Esto nos enseña algo tremendo: ni el abuso, ni la desolación, ni el olvido impiden que Dios incluya a las mujeres heridas en su plan eterno. No todas las historias terminan con justicia inmediata. No todas reciben un milagro visible. Pero todas son vistas por Dios. Y eso transforma todo. Porque el dolor que no fue reparado en la tierra, Dios lo redime en su propósito eterno. Hoy, muchas mujeres viven como Tamar, marcadas por una experiencia que no eligieron, silenciadas por una sociedad que las culpa, oprimidas por la vergüenza, aisladas emocionalmente, viviendo con una carga que no saben cómo soltar. Pero la historia de Tamar, aunque no termina en victoria visible, permanece en la palabra como testimonio de que Dios no borra lo que duele, lo transforma. Y aunque no haya castigo inmediato para el agresor, aunque no haya juicio en esta vida, aunque nadie haya hecho nada en su momento, el cielo no es indiferente. Dios sigue levantando a las Tamars que han sido arrojadas al rincón. Dios sigue escuchando los gritos que nunca se dijeron en voz alta. Dios sigue viendo las lágrimas que caen cuando todos ya se durmieron. Y lo más impactante, Dios no solo restaura, también honra. Él coloca en su linaje a mujeres marcadas por la humillación, para demostrar que lo que el mundo desechó, Él lo convierte en parte del plan más glorioso. Tamar es un eco del dolor que muchas mujeres han vivido. Pero también es una semilla, una promesa de que la justicia que no se dio en esta vida será manifestada en la eternidad. Y que mientras tanto, aquí y ahora, la presencia de Dios puede llenar la casa desolada. Puede tocar las zonas del alma donde ya nadie entra. Puede dar sentido incluso a lo que fue desgarrador. Tamar no volvió a ser la misma, pero tampoco fue invisible. Y tú tampoco lo eres. Dios no necesita que grites para escucharte. No necesita que expliques todo para comprenderte. Él conoce cada detalle. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Él también quiere mostrarte que tu historia no terminó en aquel día de dolor. Tu historia sigue. Y aunque haya capítulos oscuros, el autor de tu vida sigue escribiendo y el final será distinto. 5. Agar en el desierto, cuando todo parece terminado, pero Dios aún ve. Algunas personas no eligen el dolor que les toca vivir. No hacen nada malo. No rompen leyes, no hieren a nadie. Solo obedecen, siguen órdenes, intentan sobrevivir en medio de las circunstancias. Y aún así, terminan siendo desechadas, utilizadas, arrojadas lejos como si no valieran nada. Este es el caso de Agar, una mujer que vivió el desprecio de cerca, en medio del hogar que debería haberle ofrecido protección. Agar era una esclava egipcia en la casa de Abraham y Sara. Su historia comienza en una dinámica desequilibrada. Sara, al no poder concebir, le entrega a su sierva a Abraham para que le dé un hijo. En aquella cultura, esa práctica no era rara. Pero lo que comenzó como una decisión pragmática, terminó siendo una fuente de conflicto emocional. Cuando Agar quedó embarazada, Sara se sintió humillada, insegura, desplazada. Entonces comenzó a maltratarla. Y Agar, sin opciones, huyó al desierto. El desierto no era una metáfora. Era real. Un lugar de muerte, de soledad, de peligro. Agar estaba embarazada, sin recursos, sin respaldo, sin futuro. Se había convertido en invisible. Era una mujer extranjera, sin voz, sin derechos, con un niño en su vientre y el alma rota. Ella no eligió esa historia. No pidió ese lugar. No se ofreció como madre sustituta. Solo fue arrastrada por las decisiones de otros. Y en ese lugar seco, árido, desesperante, ocurre algo extraordinario. Un ángel del Señor la encuentra. No la ignora. No le habla desde lejos. La encuentra. La busca.
Le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es una pregunta simple, pero reveladora. Porque en ese momento, Agar no sabe la respuesta. Viene del dolor, pero no sabe a dónde va. Como muchos, como muchas, como tantos que han sido expulsados de relaciones, de familias, de comunidades, de espacios donde alguna vez creyeron que podían permanecer. Como aquellos que tienen claro lo que perdieron, pero no lo que viene. El ángel no le da una salida inmediata. Le dice que vuelva, que se someta, que su hijo será grande, que su descendencia será incontable. Y entonces, en medio del desierto, Agar hace algo que nadie antes había hecho, le pone un nombre a Dios. El Roi, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Ese encuentro es uno de los momentos más íntimos y profundos de toda la Escritura. Una mujer marginada, una esclava, una extranjera, una madre soltera en camino, se convierte en la primera persona en toda la Biblia en atribuirle un nombre personal a Dios. No como el Dios de mi amo, no como el Altísimo, no como el Todopoderoso, sino como el Dios que me ve. Eso revela una verdad que muchas veces olvidamos. Cuando nadie más te ve, Dios sí te ve. Cuando ya no tienes título, ni fuerza, ni recursos, ni hogar, ni aliados. Dios te ve. Agar vuelve. Da a luz a Ismael. La promesa se cumple. Pero años después, la historia se repite. Esta vez, después del nacimiento de Isaac, Sara ya no la soporta más. Y Abraham, con dolor, la despide. Le da pan y agua y la envía al desierto con su hijo. Otra vez el desierto. Otra vez el abandono. Otra vez la desesperanza. El agua se acaba. El niño llora. Agar lo deja a cierta distancia porque no soporta verlo morir. Se sienta a llorar. No tiene plan. No tiene fuerzas. No tiene nada. Solo tiene lágrimas. Y entonces, otra vez, Dios interviene. Pero esta vez es diferente. La Escritura dice: y oyó Dios la voz del muchacho. No fue el llanto de Agar el que primero fue escuchado, sino el de su hijo. Y el ángel de Dios le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Y le muestra un pozo de agua. El recurso ya estaba allí. El agua no apareció milagrosamente en ese instante. Lo que ocurrió fue que Dios le abrió los ojos para verlo. Porque a veces, el milagro no es que Dios cree algo nuevo, sino que te permita ver lo que ya está delante de ti. Este pasaje está cargado de simbolismo. Agar representa a quienes han sido expulsados de lugares donde alguna vez fueron valorados. A quienes sirvieron fielmente y luego fueron tratados como desechables. A quienes fueron usados emocional, espiritual o físicamente y luego descartados. A quienes han sido madres solas, cargando no solo con sus hijos, sino también con el peso del abandono. A quienes han caminado por desiertos internos, sin esperanza, sin dirección, sin nadie que les dé una palabra. Y el mensaje de Dios para ellos es el mismo. Yo te veo. Yo oigo el clamor que no se dice en voz alta. Yo conozco tu dolor y no he terminado contigo. Agar no terminó en el desierto. Dios estuvo con Ismael. El niño creció. Fue bendecido. Se convirtió en una nación. Dios no solo cumplió su promesa, sino que honró a la mujer a la que todos ignoraron. Y tú también puedes estar viviendo tu momento de desierto. Tal vez te encuentras en una etapa de exilio emocional. Tal vez has sido rechazada por quienes prometieron estar a tu lado. Tal vez estás sola con tus hijos, con tus recuerdos, con tu pasado. Tal vez ya no esperas nada nuevo. Solo esperas sobrevivir. Pero el pozo puede estar más cerca de lo que imaginas. Y Dios no te ha desechado. No importa si no tienes un apellido reconocido. No importa si vienes de un lugar donde nadie sabe tu historia. No importa si tus lágrimas no han tenido testigos humanos. Dios te ve. Dios oye.
Dios cuida. Dios honra. Agar no fue solo una figura secundaria en la historia de Abraham. Fue una mujer que, en 2 ocasiones, tuvo encuentros con el cielo en medio del abandono. Y su historia permanece, no como un ejemplo de debilidad, sino como una prueba de que la fidelidad de Dios se manifiesta incluso cuando todo lo demás ha fallado. Que eso sea un consuelo para ti. Un recordatorio de que, aunque parezca que estás sola, hay un Dios que conoce tu nombre, tus lágrimas y tu destino. Y Él aún está escribiendo tu historia. 6. La mujer sirofenicia, la fe que rompió el silencio y cambió el curso. En los evangelios hay un encuentro que rompe moldes. Un momento inesperado, incómodo, incluso desconcertante. Es el momento en el que Jesús se encuentra con una mujer extranjera, una mujer sin nombre, sin posición, sin derecho alguno en la tradición judía, pero que logra lo que muchos dentro del pueblo de Dios no lograron, que Jesús cambie el rumbo por su fe. Se la conoce como la mujer sirofenicia. Aparece en Marcos 7 y en Mateo 15. Era cananea, es decir, pertenecía a un pueblo considerado impuro, enemigo ancestral de Israel. No era parte del linaje, ni de la promesa, ni del círculo espiritual de Jesús. Y sin embargo, se acercó a él con un clamor que partía el alma. Su hija estaba atormentada por un espíritu inmundo. Era una madre desesperada. Gritó. Insistió. Suplicó. Y lo sorprendente es que, al principio, Jesús no le respondió palabra. Esto, leído desde nuestros ojos, nos sacude. ¿Cómo puede el Maestro, el que vino a sanar y restaurar, permanecer en silencio ante el dolor de una madre? ¿Cómo puede ignorarla? Pero ese silencio es parte del mensaje. Porque representa el silencio que muchas personas sienten cuando oran, cuando claman, cuando suplican por algo que les desgarra el corazón y no reciben respuesta. Es el silencio de Dios que pone a prueba la fe. Los discípulos querían despedirla. Les molestaba su presencia, sus gritos, su insistencia. Y entonces Jesús dice algo aún más desconcertante: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A primera vista, sus palabras parecen duras. Pero en el contexto, Jesús estaba verbalizando el pensamiento común de su época. Estaba mostrando a los discípulos lo que ellos pensaban, que los extranjeros no tenían lugar en la mesa de las bendiciones de Israel. Que esa mujer no tenía derecho a pedirle nada. Que era indecente. Que era indigna. Pero entonces ocurre algo que cambia todo. La mujer no se ofende, no se aleja, no se rinde. Responde con una mezcla de humildad y fe que corta el aire. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es una respuesta cargada de verdad. No exige igualdad. No reclama derechos. Solo reconoce que el poder de Dios es tan grande, tan inmenso, tan desbordante, que incluso una migaja de su gracia es suficiente para sanar. Y Jesús se detiene. La mira. Y declara algo que pocas veces dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia es una lección de muchas capas. En primer lugar, es una demostración de que la fe verdadera no siempre nace del conocimiento, ni del linaje, ni de la religión. A veces nace del dolor, de la necesidad, de la determinación de una madre que no acepta un no por respuesta. En segundo lugar, muestra cómo Jesús, al poner a prueba, revela el corazón. Él sabía quién era esa mujer. Sabía su fe. Pero permitió el proceso para manifestar públicamente su fe y para confrontar a sus propios discípulos con sus prejuicios. Y en tercer lugar, es una historia que honra a las mujeres que, aún en medio del rechazo, del silencio, de los obstáculos religiosos y sociales, perseveran. Que no se detienen ante una puerta cerrada. Que no dejan que el juicio de otros determine su destino. Que luchan por sus hijos, por su fe, por un encuentro con el Dios verdadero. Muchas mujeres hoy se sienten fuera de lugar, fuera de la promesa, fuera del círculo, sin nombre, sin historia.
sin voz. Tal vez sienten que Dios las ha ignorado, que han clamado y no han recibido respuesta, que su historia está más cerca de la exclusión que de la bendición. Pero esta historia está en los evangelios para decirte que incluso cuando todo parece cerrado, incluso cuando los demás te empujan al margen, incluso cuando el cielo parece en silencio, Dios ve la fe. Y la fe verdadera abre caminos, derriba barreras, cambia destinos. La mujer sirofenicia no tenía herencia espiritual, pero recibió un milagro. No tenía título, pero recibió honra. No tenía acceso a la mesa, pero se llevó una porción del pan del cielo. Y eso nos enseña que el reino de Dios no se limita por linajes ni por fronteras. Se abre a todo aquel que cree, que insiste, que clama, que no se rinde. Jesús no vino solo por los que ya estaban dentro. Vino también por los de afuera, por los que fueron rechazados, por los que viven a la sombra, por los que solo piden una migaja, pero con fe suficiente para mover el cielo. Esa es la esperanza que esta historia deja, que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado. Que tú, aun si has sido silenciada, ignorada, desplazada, si tu oración parece no tener eco, si tu dolor parece no importar, puedes encontrar en Jesús un oído atento, una mirada compasiva y una respuesta que transforme tu realidad. Porque el cielo aún responde a la fe que no se rinde. 7. Ana y su clamor, la mujer que convirtió el dolor en promesa. Había una mujer llamada Ana, cuyo nombre resuena en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Su historia no comienza con milagros, ni con visiones, ni con ángeles. Comienza con una profunda tristeza, una herida que muchos han sentido, pero que pocos se atreven a expresar en público, la del anhelo no cumplido, el deseo postergado, la espera prolongada. Ana era una de las 2 esposas de Elcaná. La otra mujer, Penina, tenía hijos. Ana, no, y en esa cultura, la esterilidad era vista como una vergüenza, una señal de desagrado divino. Penina, consciente de su ventaja, la provocaba y humillaba constantemente. Ana vivía cada día entre lágrimas y silencios, soportando la presión social, la comparación constante y el aparente abandono del cielo. Sin embargo, su respuesta ante esta situación fue profundamente espiritual. No se rindió. No endureció su corazón. No respondió con odio. Fue al templo. Fue al lugar donde, a pesar de todo, aún creía que Dios escuchaba. Un día, después de una de esas celebraciones anuales en Silo, Ana se levantó con una determinación nueva. Con el alma rota, entró en el templo, se postró y lloró amargamente. Pero no solo lloró. Hizo un voto. Le prometió al Señor que, si le daba un hijo, se lo devolvería todos los días de su vida. Su oración fue tan intensa, tan interna, que sus labios se movían pero no se oía su voz. El sacerdote Elí, al verla, pensó que estaba ebria. La juzgó sin comprender. La etiquetó sin preguntar. Pero Ana, con humildad y firmeza, le explicó: no, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Esa expresión es clave, derramado mi alma. Porque hay oraciones que son formales, mecánicas, repetitivas. Pero hay otras que nacen desde lo más profundo del ser. Que no buscan impresionar a nadie. Que no siguen fórmulas. Que simplemente se entregan, desnudas, rotas, sinceras. Ana no recitó una oración. Ana vació su corazón ante Dios. Elí, al entender la situación, le responde: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana se va, y el texto bíblico señala algo significativo, y su rostro no estuvo más triste. No tenía aún el milagro. No tenía el hijo. Pero algo cambió en su interior. La paz de Dios había tocado su corazón antes de que la promesa se cumpliera. Había intercambiado tristeza por esperanza, dolor por descanso, angustia por fe. Y el milagro llegó. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien sería profeta, juez y guía de Israel.
Pero Ana cumplió su promesa. Cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y lo entregó al servicio del Señor. No se aferró. No se olvidó de su voto. Reconoció que aquel hijo era un regalo divino y lo consagró completamente. Esta historia es más que una narrativa de esterilidad y maternidad. Es un retrato del alma humana que sufre en silencio. Es la voz de tantas mujeres y hombres que han soportado el peso de la espera, la comparación, la burla, el juicio, y aún así han mantenido su fe viva. Ana no solo recibió un milagro, se convirtió en parte del plan redentor de Dios. Su hijo ungiría a los reyes de Israel. Su dolor, transformado en oración, dio a luz no solo a un niño, sino a un propósito eterno. Hay algo en el clamor silencioso que Dios no ignora. Las lágrimas que otros no ven, Él las recoge. Los suspiros del alma que no se atreven a salir en voz alta, Él los interpreta. La fe que no se rinde, que persiste incluso sin señales, tiene un eco en el cielo. Muchas personas hoy viven el conflicto interno de Ana. Rodeadas de voces que comparan, de circunstancias que frustran, de diagnósticos que parecen definitivos. Sienten que han orado durante años sin resultados. Que sus palabras rebotan en el techo. Que su dolor es invisible. Que nadie entiende. Pero Dios sí entiende. Y escucha. Y no solo escucha para conceder peticiones. Escucha para transformar corazones. Para preparar el alma. Para enseñarnos a confiar no solo en lo que da, sino en quién es Él. La historia de Ana enseña que, a veces, el proceso de oración es más transformador que la respuesta misma. Que la espera puede formar un carácter firme, una fe sólida, una identidad nueva. Ana fue estéril. Pero su esterilidad la llevó a conocer a Dios de una forma que pocas personas logran. Su oración se convirtió en testimonio. Su hijo en profeta. Su historia en esperanza para los que hoy aún lloran en silencio. Que cada lágrima tuya, como las de Ana, sean semillas de algo nuevo. Que tu clamor, aunque incomprendido por otros, sea como perfume delante del trono. Que tu espera no sea en vano. Que tu alma derramada sea recogida por las manos del que nunca olvida. Porque a veces, Dios permite el silencio para que tu voz se eleve con más fuerza. Y permite el dolor para que su consuelo sea más profundo. Ana encontró paz antes del milagro. Y tú también puedes encontrarla. No cuando las circunstancias cambien, sino cuando entiendas que, incluso en la espera, Él está contigo. Y si tú también has llorado sin palabras, si tu oración ha sido juzgada, si te han malinterpretado, si has sentido que estás sola o solo en medio de tu dolor, esta historia es para ti. Derrama tu alma. No te guardes nada. A veces, los mayores milagros nacen del clamor más honesto. María Magdalena, restaurada por amor y enviada con propósito. En las páginas del Nuevo Testamento aparece el nombre de una mujer que, durante siglos, ha sido símbolo de restauración y entrega, María Magdalena. No fue una discípula más. Fue una testigo del poder transformador de Jesús, una mujer que conoció la oscuridad del alma y, al mismo tiempo, la luz más pura del amor divino. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús echó de ella 7 demonios. Esta breve frase encierra un universo de dolor. 7 demonios no indican solo posesión espiritual, sino también una vida marcada por opresión, trauma, caos interior, marginación. María Magdalena era, probablemente, una mujer rechazada, señalada, temida, incomprendida. Una mujer que vivía en la periferia de la sociedad y de la esperanza. Pero un día Jesús pasó por su camino. Y no la vio como el mundo la veía. No la llamó por sus heridas, ni la etiquetó por su pasado. Jesús la miró con compasión y autoridad. Pronunció palabras que rompieron cadenas invisibles. Tocó su alma de una manera que ningún otro ser humano había hecho. A partir de ese encuentro, María Magdalena no volvió a ser la misma. No volvió a su vida anterior. No quiso una vida cómoda. Decidió seguir a Jesús. Lo acompañó,
no solo en sus enseñanzas, sino en sus viajes, en sus momentos de rechazo, en su ministerio errante y humilde. Fue parte de las mujeres que sostenían a Jesús y a los discípulos con sus propios recursos. No desde la admiración lejana, sino desde el compromiso activo. Estuvo presente cuando muchos huyeron. Cuando Jesús fue arrestado, ella no se escondió. Cuando fue crucificado, ella no escapó. Estuvo ahí, al pie de la cruz, viendo cómo el que la había sanado era clavado en el madero. Su dolor era doble, por el sufrimiento de su Señor y por la posibilidad de volver a una vida sin sentido si Él ya no estaba. Sin embargo, la historia de María Magdalena no termina en la cruz. Es, de hecho, la primera testigo de la resurrección. La primera en ver la tumba vacía. La primera en encontrarse con el Cristo resucitado. La primera en ser enviada con un mensaje que cambiaría la historia: ve y dile a mis hermanos. Jesús no eligió a un discípulo varón. No eligió a un sacerdote. No eligió a un líder político o religioso. Eligió a una mujer marcada por el dolor, sanada por el amor y fiel hasta el final. La convirtió en apóstol de los apóstoles, en mensajera del milagro supremo. Esto no es un detalle menor. Es una declaración de valor, de propósito, de redención. María Magdalena representa a todas las personas que han vivido bajo el peso del juicio, del abuso, de las cadenas emocionales o espirituales. Representa a quienes han sido marginados por sus errores, por sus heridas, por sus batallas internas. Pero también representa la esperanza de que, cuando Jesús interviene, no solo libera, sino que llama. No solo restaura, sino que envía. No solo perdona, sino que confía. En ella vemos que Dios no solo rescata a los caídos, sino que construye sobre sus ruinas. Que el pasado no determina el destino. Que la fidelidad, nacida del amor genuino, tiene un lugar especial en el reino. ¿Cuántas personas viven hoy atrapadas en su pasado, creyendo que no pueden ser usadas por Dios? ¿Cuántas sienten que su historia las descalifica? ¿Cuántas han sido heridas por palabras humanas, por etiquetas crueles, por diagnósticos espirituales sin misericordia? María Magdalena escuchó, quizás durante años, que estaba poseída, que era impura, que era peligrosa. Pero cuando Jesús le habló, no fue para recordarle su estado, sino para mostrarle su nuevo nombre. Cuando la tocó, no fue para acusarla, sino para sanarla. Cuando la envió, no fue por lástima, sino por confianza. Y esa es la esencia del Evangelio, no solo rescatar lo que se había perdido, sino dignificar a quien fue despreciado. No solo perdonar, sino confiar. No solo sanar, sino levantar. María Magdalena vio lo que muchos no vieron. Estuvo donde muchos no quisieron estar. Escuchó palabras que transformaron su existencia. Y obedeció, aun cuando el mensaje parecía imposible de creer. ¿Quién creería que Jesús había resucitado? ¿Quién aceptaría el testimonio de una mujer en una sociedad patriarcal? Pero ella no se detuvo. No dudó. No esperó ser aprobada por todos. Cumplió su misión. Hoy, su ejemplo sigue siendo una voz potente para quienes creen que ya no hay lugar para ellos. Para quienes sienten que han sido rotos por la vida. Para quienes llevan marcas invisibles que nadie comprende. María Magdalena nos recuerda que en Cristo hay una nueva identidad. Que nuestras cicatrices pueden ser testimonio. Que el amor recibido nos convierte en testigos del poder que transforma. Y si alguna vez te han hecho sentir indigno, si tu pasado aún grita en tu memoria, si dudas de que Dios pueda usarte, piensa en ella. Recuerda que el primer nombre pronunciado por Jesús resucitado no fue el de Pedro, ni el de Juan. Fue el de María. Fue a ella a quien buscó. Fue a ella a quien llamó por nombre. Fue con ella con quien compartió el secreto más glorioso de la historia. Eso no fue casualidad. Fue gracia. Y esa misma gracia hoy te alcanza para decirte que no importa lo que hayas vivido, ni cuán lejos hayas caído. Si estás dispuesto a seguirlo, Él está dispuesto a levantarte. Y más aún, a confiarte su mensaje.
María Magdalena comenzó con 7 demonios y terminó anunciando la vida eterna. Ese es el poder del amor de Dios. Esa puede ser tu historia también. El paralítico junto al estanque, cuando la esperanza parece llegar tarde. Durante 38 años, un hombre yacía postrado junto al estanque de Betesda, esperando algo que parecía no llegar nunca. Día tras día, observaba cómo otros eran sanados, cómo otros lograban entrar al agua antes que él, mientras su propio cuerpo permanecía inmóvil, su esperanza desgastada y su alma cansada de tanto esperar. Esta historia, relatada en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, nos confronta con la dura realidad de quienes han convivido durante años con una promesa pendiente, una sanidad pospuesta, un milagro que no llega. El estanque de Betesda era conocido por una tradición. Se creía que de tiempo en tiempo un ángel descendía y agitaba las aguas, y el primero que entraba era sanado. Este paralítico vivía en esa lógica. Su mirada estaba fija en el agua, en el movimiento del estanque, en los pasos ajenos que lo superaban. Su esperanza estaba condicionada por una carrera que no podía ganar. Y sin embargo, seguía allí. 38 años. La presencia de Jesús en este lugar, entre enfermos, ciegos y cojos, ya es en sí una muestra de su carácter. No evitó el sufrimiento. Lo buscó. Y al ver al hombre acostado, y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una pregunta desconcertante: ¿quieres ser sano? No es una pregunta innecesaria. Es una invitación al corazón. Es como si Jesús dijera: después de tantos años, ¿aún crees que es posible? ¿Aún deseas lo que ya parece perdido? La respuesta del hombre no es un sí directo. Es una queja velada. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No niega su deseo, pero deja ver su resignación. Su foco estaba en la estrategia equivocada. Creía que su milagro dependía del agua, de la ayuda de otros, de una carrera que no podía correr. Entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, el hombre fue sanado, tomó su lecho y caminó. No hubo agua agitada. No hubo ángel visible. No hubo ayuda humana. Solo una palabra. Solo la autoridad de Jesús sobre los años, el dolor, la enfermedad y la desesperanza. Esta historia nos habla de la espera. De esas temporadas largas donde parece que Dios guarda silencio. Donde otros avanzan, reciben, celebran y uno permanece en el mismo lugar. Da peso del tiempo sobre el alma. De las excusas que se acumulan. De la fe que se transforma en rutina. También nos revela que Jesús no necesita métodos humanos para obrar. Que no depende de tradiciones ni de tiempos establecidos por los hombres. Que su presencia es suficiente para trastocar una historia detenida. Que su palabra puede más que años de frustración. El paralítico no pidió a Jesús que lo sanara. No sabía quién era. Solo recibió una orden que contenía poder. Y obedeció. Se levantó. Tomó su lecho. Caminó. En un instante, su pasado fue interrumpido por un presente cargado de vida. Pero esta historia también confronta nuestra forma de pensar. A veces esperamos el milagro dentro de ciertos moldes, una oración específica, un líder carismático, un momento emocional. Nos enfocamos tanto en el método que olvidamos al maestro. Y cuando no vemos el agua agitarse, creemos que Dios no está obrando. Pero Jesús puede venir a nosotros en medio de esa quietud aparente y con una sola frase transformar décadas de espera. El lecho que antes era símbolo de derrota, el lugar donde el paralítico había sido olvidado, ahora era el testimonio de su libertad. Lo cargó no porque lo necesitara, sino como señal de que ya no estaba atado a él. Lo que antes lo sostenía, ahora era cargado por él. Esta escena también tiene un eco espiritual. Muchos están postrados, no físicamente, pero sí emocional o espiritualmente. Postrados en la culpa, en la vergüenza, en la duda, en el miedo.
Viven al margen del movimiento, observando cómo otros parecen recibir de Dios, mientras su propia alma se seca con el paso del tiempo. Y Jesús hoy sigue haciendo la misma pregunta: ¿quieres ser sano? No como juicio, sino como puerta. No como ironía, sino como desafío. Porque muchas veces nos acomodamos en el dolor. Hacemos del sufrimiento nuestra identidad. Nos volvemos expertos en explicar por qué no podemos cambiar. Pero cuando Él habla, ya no hay excusas válidas. Solo queda obedecer o rechazar. El texto dice que esto ocurrió en día de reposo. Y, como era de esperarse, surgió la controversia. Los religiosos cuestionaron que el hombre cargara su lecho. En lugar de celebrar la sanidad, fiscalizaron el gesto. Porque cuando Dios rompe los esquemas, siempre habrá voces que prefieren el orden al milagro, la norma a la compasión. Pero aquel que fue sanado no volvió a su antiguo estado. Caminaba. Y en su caminar fue encontrando el sentido de su nueva vida. Más adelante, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No solo se trataba de un cuerpo restaurado, sino de un alma llamada a vivir en obediencia. Esa es la obra completa de Cristo, no solo levantar al caído, sino invitarlo a una vida nueva. No solo cambiar la condición externa, sino transformar el corazón. 38 años. ¿Cuántos pensamientos pasaron por la mente de aquel hombre? ¿Cuántas veces sintió que Dios lo había olvidado? ¿Cuántas lágrimas derramó en silencio? Pero todo cambió en un momento. No porque Él lo buscara, sino porque fue encontrado. Si alguna vez te has sentido estancado, invisible, atado a un ciclo de espera sin fin, recuerda que Jesús no está limitado por el tiempo. Que su mirada te alcanza incluso cuando no lo ves venir. Que su voz aún resuena por encima del ruido de tus dudas. Y que cuando Él dice levántate, no es una sugerencia. Es una impartición de poder. Una nueva página que comienza a escribirse justo cuando creías que el libro ya estaba cerrado. Final, el misterio de los elegidos, cuando llegar al final también es parte del propósito. Si estás aquí, ahora mismo, leyendo estas últimas líneas, hay algo que necesito decirte con todo mi corazón: muy pocos llegan hasta aquí. La mayoría se detiene antes. Se distrae. Se rinde. Pero tú no. Tú elegiste permanecer, escuchar, aprender, dejar que esta palabra entre en lo más profundo de tu alma. Y eso significa algo. Eso significa que tú no eres del montón. Eres de los que tienen sed. De los que reconocen la voz de Dios aún en medio del silencio. De los que, a pesar del dolor, el cansancio o las dudas, se quedan hasta el final, porque saben que algo en su espíritu está siendo sanado. Y por eso, te invito a dejar una marca. Una señal. Un testimonio. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios: he llegado hasta el final, porque Dios me está reconstruyendo desde adentro. Hazlo no solo como un gesto simbólico, sino como una declaración espiritual. Una manera de decirle al cielo: estoy en pie. Estoy dispuesto. Estoy en proceso. Tu comentario puede animar a alguien que está por rendirse. Puede ser la señal que otro necesita para saber que no está solo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque sea un canal más, sino porque esta comunidad está sirviendo como refugio espiritual para personas que ya no tienen iglesia, que han sido heridas, que están buscando respuestas. Y tú, al suscribirte, te conviertes en parte de ese propósito. Además, quiero que sepas algo importante: hay otro video en este canal que puede ser la llave que te falta. Un video especial donde comparto el paso a paso que me ayudó a romper con pecados ocultos y vicios destructivos después de más de 10 años atado. Ese video está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Y si tú estás luchando con algo que no puedes soltar, si has orado, ayunado, llorado, pero vuelves a caer, entonces haz clic ahora y ve ese video completo. Porque no es solo información. Es una guía. Un testimonio. Una herramienta.
Y podría ser exactamente lo que Dios preparó para ti hoy. No dejes que este momento se pierda. No apagues esta llama que se ha encendido en tu alma. Haz clic. Suscríbete. Comenta. Participa. No por rutina, sino porque el Espíritu Santo está usando este contenido para restaurar almas y reconstruir destinos. Gracias por llegar hasta aquí. Quédate unos minutos más. Deja que esta música te envuelva. No te vayas corriendo. Cierra tus ojos. Respira hondo. Y di en silencio: gracias, Señor, porque estás restaurando todo lo que el dolor quiso destruir. Este no es el final. Es el principio de algo eterno. Y tú ya formas parte de eso.